¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Agradecido nuevamente a todos ustedes, felicitar en primer lugar a mis predecesores, a Beatriz, a Couso, a Juan y en particular a mis hermanos cubanos, a Fernando y a Elian. Es realmente muy difícil hablar después de ustedes, pero es un honor tremendo y muy emotivo para mí hablar en la misma tribuna que ustedes, porque no es primera vez que te digo, Fernando, tú y los 5 son mis hermanos, y además, Fernando, tú y los 5 son mis tíos también, porque ustedes los 5 son hijos de Fidel. Y Elian es mi hermano, Elian también es nieto de Fidel, pero Elian además es mi sobrino, porque su papá, Juan Miguel, es mi hermano. Aprovechamos este escenario para enviarle un fuerte abrazo colectivo a Juan Miguel, desde aquí, desde Asturias. Pero no es que sea mi hermano Juan Miguel hace 26 años, cuando aterrizó en Cuba con su hijo y llenó de gloria a la revolución. 26 años después, sigue siendo mi hermano Juan Miguel y es mi hermano Elian. Y ahora que hablé del 26, me viene a la mente, Fidel nace en el 26. Tenía 26 años cuando atacó Moncada el 26 de julio. Fíjense las coincidencias. En el número 26, por suerte para ustedes, yo no heredé la capacidad de dar largos y brillantes discursos, y por desgracia para mí, no heredé el don de la palabra, como Fernando, como Elian, como Juan, como Couso, como mis predecesores. Por eso me disculpo de antemano, porque traje algunas ideas por escrito. Compañeras y compañeros, amigas y amigos de Cuba en Asturias, nos encontramos en un mundo donde el orden unipolar está en agonía. Los imperios en declive no se retiran con elegancia, sino todo lo contrario, hacen exactamente lo que estamos viendo, secuestran presidentes constitucionales, imponen bloqueos energéticos, arremeten con sanciones a cualquier nación que se atreva a existir fuera de su órbita y una vez más amenazan a Cuba con una amenaza militar inminente. Asistimos a la normalización de una violencia que se ejerce sin oposición ni sanción por parte de la comunidad internacional. En el resto de Latinoamérica se despliega una estrategia de asedio dirigida a destruir cualquier alternativa política que escape al consenso neoliberal. Eso no es fuerza, eso es desesperación, como la que estamos viendo por ahí. En la física nuclear, cuando un material está bajo presión extrema, hay dos posibilidades: o se fractura o se densifica. Los que diseñaron el bloqueo contra Cuba calcularon la primera. Llevan más de 67 años esperando que nos fracturemos. Sin embargo, como troncos persistentes de raíces profundas, los cubanos seguimos de pie y seguiremos. Durante demasiados días ya, Cuba sigue teniendo las más oscuras noches desde el recrudecimiento del bloqueo energético impulsado por la administración Trump, la absoluta impunidad con la que se castiga colectivamente al pueblo de Cuba ante las miradas, unas veces morbosas, otras espantadas, otras tristes, pero todas quietas, de buena parte del mundo, encuentran su espejo en la impunidad con la que se continúa exterminando personas en Gaza, Cisjordania y el Líbano. Ambos son un indicio de lo que será ese mundo multipolar, cuyo nacimiento tantas izquierdas latinoamericanas han anunciado con ingenuos festejos. El día de hoy
venimos de una sobremesa larga, de talleres y de una declaración que esta militancia acaba de escribir entre muchos de ustedes esta misma mañana. Llego a esta carpa que hoy es un poco Gijón y también es un poco Cuba, un poco memoria compartida, agradecido con el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, con la Asociación Lázaro Cárdenas y con cada organización que ha hecho posible este encuentro. Y llego con una certeza sencilla: no hemos venido a hablar del pasado, hemos venido a defender un futuro. Y me viene a la mente, alguien dijo que el futuro no se puede predecir, pero sí diseñar. Esa frase se la atribuyen a Lincoln, que sin tener evidencia histórica que la dijo, lo que parece que sí dijo es: the best way to predict the future is to build it. Perdónenme mi pronunciación, pero lo que dijo fue que la mejor manera de predecir el futuro es construyéndolo. En lugar de quedarnos con los brazos cruzados a ver qué pasa, continuamos hoy construyendo el futuro que queremos, construyendo la Cuba que viene. A mi lado tienen a Elian. Todo el mundo en esta sala recuerda su nombre por una batalla que Cuba entera libró para traerlo de vuelta a casa. Yo llevo otro nombre que también es de alguna manera una batalla, el de mi abuelo Fidel. En el año de su centenario, pero no hablo hoy solo como su nieto, sino como un hombre de ciencia que es parte de una generación, la generación del centenario de Fidel, a la que nos toca, en primer lugar, no dejarlo morir en el año de su centenario. Y principalmente es una generación que le toca definir si su legado se queda en la memoria o si sigue caminando. Y aquí entre ustedes se camina, porque lo que Elian y yo compartimos no es solo una infancia y una juventud marcada por Fidel y marcada por la revolución. Es la certeza de que Cuba no suelta a los suyos y de que la memoria, cuando es combativa, no mira hacia atrás, empuja hacia adelante. Porque el legado de Fidel no es un debate sobre el pasado, es un debate sobre el futuro. Y ese futuro, para entenderlo, permítanme regresar a la física. Soy profesor de física nuclear como lo fue mi padre, y aprendí de él y de mi abuelo que un país como un material puede leerse en términos de tensión y resistencia. Sobre Cuba se aplica desde hace más de 60 años una presión diseñada con frialdad de laboratorio, a aislarla, a ahogarla financieramente, a apagarle la luz para que se fracture por dentro. Ese cálculo sigue vigente hoy, en 2026, a estas alturas de juego, con un bloqueo energético recrudecido y con amenazas de agresión que ustedes conocen bien, las mismas que golpean a Palestina. Y sin embargo, aquí seguimos, porque hay materiales que bajo presión sostenida no se fracturan, se densifican. A eso en la academia lo llamamos termodinámica. Aquí en familia lo llamamos terquedad, pero yo prefiero llamarlo por su nombre, la física de la dignidad. Esa física de la dignidad tiene nombres propios en nuestra historia y muchos coinciden con el número 5 o que tienen 5 letras: Martí, Mella, Máximo Gómez, Frank País, Elian. Nuestros 5 héroes, aquí nos acompaña Fernando. Girón tiene 5 letras también, donde un pueblo recién armado derrotó una invasión en menos de 72 horas. La crisis de octubre, cuando Cuba entera se sostuvo firme al borde del abismo nuclear, sin pedir permiso para existir. El período especial, cuando cayó el 85% de nuestro comercio exterior de la noche a la mañana, y respondimos no con resignación, sino sembrando universidades y laboratorios en plena escasez. Cuba,
con todos sus apagones, con todo el peso del bloqueo más largo y complejo de la historia moderna, desarrolló durante la pandemia 5 vacunas propias, no una, 5. Asimismo, científicos cubanos han diseñado terapias innovadoras contra el cáncer, como el anticuerpo monoclonal Nimotuzumab y la vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón Symavac EGF para tumores de pulmón, cuello y cabeza. Desarrollaron también, no sé si lo conocen, gotas nasales contra el Parkinson, contra el Alzheimer, Neuroepo, basado en la eritropoyetina, única en el mundo, y un famoso tratamiento que evita las amputaciones debido al pie diabético, el Everpro-P. Y si todo esto fuera poco, en medio del recrudecimiento del bloqueo energético y de las más terribles amenazas de bomba sobre nuestra patria, en mayo pasado, hace 2 meses, fue presentada Eversavax, una vacuna terapéutica de inmunoterapia activa, única en el mundo también, diseñada para el tratamiento de diversos tumores sólidos malignos. Mientras nos amenazan, nos bloquean y nos condenan, mientras asfixian como nunca antes a los cubanos, nuestros científicos crean vida. ¿Y para qué? Sino para poner paz entre los hombres. Han de ser los adelantos de la ciencia, como dijo Martí. ¿Por qué pudimos hacer eso? ¿Por qué pudimos hacer eso? No porque tuviéramos los recursos, no porque tuviéramos el hardware de los grandes laboratorios del norte. Lo hicimos porque en Cuba la salud nunca fue un negocio. Y cuando la salud no es un negocio, la ciencia tiene otra motivación. Y cuando la ciencia tiene otra motivación, produce otro tipo de ciencia. Mi abuelo Fidel lo dijo en el 1960, el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres y mujeres de ciencia. Y eso no era retórica, era arquitectura. Estaba construyendo una civilización donde el conocimiento sirve a la vida y no al mercado. Y se sembraron oportunidades a la inteligencia. Y no hablamos de lujos elitistas, hablamos de promesas hechas realidad, de salud y bienestar para nuestro pueblo. Y esta sala lo sabe. Un hombre que en plena Sierra Maestra, rodeado y sin recursos, ya estaba pensando en universidades, en laboratorios, en el médico en cada barrio. Eso es lo que significa tener una idea más grande que las circunstancias. Ese conocimiento, esa manera distinta de entender para qué sirve la ciencia, para qué sirve el Estado, para qué sirve el desarrollo, eso es lo que Cuba y América Latina tienen que poner sobre la mesa del nuevo mundo multipolar. No solo nuestro litio o nuestro níquel, sino nuestra epistemología. Hay un fragmento de las palabras de mi abuelo Fidel que me gusta mucho recordar, que continuará siendo respaldada por hechos y realizaciones concretas. Fue en el año 93, uno de los peores años del periodo especial, año en que tocó fondo la crisis económica que siguió la desaparición del campo socialista europeo y el reforzamiento oportunista del bloqueo norteamericano contra Cuba. El comandante en jefe retomó la idea sobre las funciones de la ciencia en la economía, en la inauguración del Centro de Biofísica Médica en Santiago de Cuba, cuando dio la tarea de que Cuba tenía que hacer el equipo propio soberano de resonancia magnética nuclear, a 3 años de que se hiciera en el mundo. Dice Fidel, en el año 93, la ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar algún día el primer lugar en la economía nacional, pero partiendo de los escasos recursos, sobre todo de los recursos energéticos que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia y ese es nuestro lugar en el mundo, no habrá otro. Fin de la cita. Esto me lleva al núcleo de su filosofía. Como físico nuclear he dedicado muchos años de mi vida al estudio de la energía de enlace de los átomos. En el 2005, en su famoso discurso el 17 de noviembre en la Universidad de La Habana, Fidel dijo que nunca consideramos la fabricación de armas nucleares porque no las necesitamos, porque tenemos otro tipo de armas nucleares que son nuestras ideas y tenemos armas nucleares en virtud del poder invencible de las armas morales. Y esa es la energía que continuará impulsando a la Cuba que viene.
Esta es la verdad científica más profunda que conozco. Nuestras armas nucleares no están diseñadas para matar ni destruir ciudades, están diseñadas para salvar vidas, destruir la ignorancia y para curar enfermedades. Nuestras ojivas son las vacunas que desarrollaron nuestros científicos, y ese es también el legado de Fidel: ciencia y conciencia unidas. Han sido estos nuestros argumentos frente al bloqueo, y quiero que se lo lleven esta tarde tal cual. Médicos y no bombas, como dijo Fidel. Vacunas y no bloqueos ni amenazas. Ese sí es un armamento del que Cuba no se avergüenza, y es también el que mejor dibuja la Cuba que viene. Porque la Cuba que viene, compañeros y compañeras, no es una promesa abstracta, es una Cuba soberana que no negocia su independencia, una Cuba socialista que sigue apostando porque la salud y la educación no sean un negocio, una Cuba que pese a los apagones y a las carencias de hoy, se empeña en ser próspera sin dejar de ser justa, y una Cuba profundamente pacífica. No quiere esa guerra que nos están preparando, que están buscando que sea de la manera más barata posible, pero que jamás, Cuba jamás va a confundir la paz con la rendición. Esa es la Cuba que Elian y yo representamos esta tarde, cada uno con su historia. Por eso, el título de esta charla no me parece casual: la Cuba que viene. No hemos venido a pedirles lástima, ni a pedirles que nos recuerden. Les pedimos que caminen junto a nosotros. La soberanía no se negocia, es el oxígeno mismo de la nación. Y no hay bloqueo, por duro que sea, que la inteligencia y la dignidad de un pueblo organizado no encuentran cómo sortear. La memoria de Elian, la memoria de las luchas de Elian, la memoria de mi abuelo, la memoria de Moncada, que en estos días se celebra en toda España en cada acto solidario, no es un monumento, es una brújula. Y esa brújula en 2026 apunta hacia una sola palabra que quiero dejarles hoy: la paz. Paz para Cuba, paz para Venezuela, hermana asediada con el mismo guión. Paz también para Palestina, una paz internacionalista, sin renunciar jamás a la defensa de la revolución. La Cuba que viene, compañeras y compañeros, la Cuba que viene seguirá siendo solidaria, bondadosa e internacionalista. Donde quiera que haya una causa justa, estaremos allí para apoyarla, desde Palestina hasta Venezuela. Los apoyamos porque somos iguales, los apoyamos porque su historia es nuestra historia. Y no habrá bloqueos ni presiones imperiales que detengan nuestra marcha hacia un socialismo soberano, independiente, próspero y sostenible. Y mientras el imperio terrorista y criminal planea ataques quirúrgicos, nosotros planeamos vacunas. Mientras ellos construyen muros, nosotros formamos médicos. Mientras ellos intentan destruirnos, sin temor alguno, continuamos la labor de mi padre y de mi abuelo, construyendo puentes académicos y sembrando oportunidades a la inteligencia. Y en el año de su centenario, el comandante convoca a medir el presente con la misma vara con la que él midió siempre su época y su contexto. Estamos a la altura de la historia. Mientras Estados Unidos prepara su patio trasero para darnos a todos la bienvenida al mundo multipolar, que Cuba y América Latina continúen teniendo la rebeldía de luchar por ese orden económico internacional justo que defendió Fidel en ese discurso que nos recordaba nuestro hermano Juan. Y permítanme ahora, distinguido auditorio, junto a Elian, junto a Fernando y a tantos amigos de Cuba, dedicarle con mucho cariño algunos minutos a ese gigante que es Fidel Castro. Para mí, Fidel nunca fue solo un hombre, se convirtió en una fuerza moral, una constante guía y reto, en un ejemplo permanente. La biología tiene límites,
pero las ideas que se siembran en la conciencia de los pueblos son inmortales. Rodeado de mística, Fidel es una de las personalidades más extraordinarias y universales que ha vivido en los siglos XX y XXI. Como tal, sigue siendo celebrado con total transparencia, coherencia y sentido del momento histórico. Defendió las ideas en las que creyó a precio de cualquier sacrificio. Encarnó en sí mismo la modestia, el desinterés, el altruismo, la solidaridad y el heroísmo que le pedía a sus compatriotas. Con el chaleco moral que lo cubría, sintió y combatió con firmeza cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Y por si todo esto fuera poco, su profecía sobre los peligros que acechan a la humanidad, desde el cambio climático hasta la voracidad del imperialismo, se está cumpliendo con una precisión aterradora. En un mundo huérfano de liderazgo ético, su figura se agiganta como un faro de dignidad. En Cuba, él no es un recuerdo del pasado, es energía viva, está en cada vacuna que desarrollamos, en cada médico que formamos, en cada paciente que salvamos en cualquier lugar del mundo y en la resistencia que respiramos. Fidel es y seguirá siendo futuro. El centenario de Fidel no es un ejercicio de memoria, es un arsenal de ideas para una crisis muy presente. La energía no se destruye, solo se transforma, y Fidel es una fuerza nuclear, es una luz bella e intensa que sigue presente físicamente entre nosotros. Es energía transformada en generaciones de médicos, en los más de 32.000 graduados de 122 países diferentes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, y en nuestras brigadas internacionalistas, en los científicos, en nuestros maestros, en los campeones olímpicos, en los diplomáticos cubanos y en cada sector de nuestro pueblo que hoy resiste un bloqueo criminal sin precedentes. Cumplir 100 años de su nacimiento nos obliga a preguntarnos, sin condescendencia hacia nosotros mismos, si estamos a la altura de esa instrucción: formar un hombre y una mujer nuevos, cultos, solidarios y capaces de enfrentar cualquier desafío, que continúen construyendo la Cuba que viene. En 2026, con el recrudecimiento del asedio económico, esa pregunta adquiere una urgencia sin precedentes. Seguir trabajando cada día para intentarlo con más eficiencia, más unidad y más creatividad es la mejor manera de honrar al comandante en jefe. A un joven cubano que hoy vive los apagones masivos o las dificultades para comprar alimentos, medicina, para trasladarse, esa historia no le sirve como consuelo abstracto, le sirve como evidencia concreta de que la inteligencia organizada y la voluntad colectiva han resistido y vencido presiones parecidas e incluso superiores a las actuales. En los años 90, Cuba salió adelante priorizando el capital humano, y como dijo Fidel, el capital humano vale mucho más que el capital financiero. Capital humano implica no solo conocimiento, sino también y muy esencialmente conciencia, ética, solidaridad, sentimientos verdaderamente humanos, espíritu de sacrificio, heroísmo y la capacidad de hacer mucho con muy poco. Hoy, con el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético, esa misma lógica sigue vigente. Yo no les pido a los jóvenes que hereden un mito, les pido que hereden un método, la física de Fidel, ser audaces para soñar con el futuro y tenaces para construirlo. Esa es la generación del centenario de Fidel, responsables de no dejarlo morir a sus 100 años. No es esta una etiqueta honorífica, es una responsabilidad de trabajo constante, de creatividad ante la adversidad y de no conformarse con sobrevivir, sino de crecer y seguir avanzando. Fidel era un soñador y un luchador. Nunca rehuyó la batalla, incluso cuando las probabilidades de victoria parecían imposibles. Nosotros los cubanos seguimos luchando y espero que ustedes nos ayuden. Ahora, la solidaridad no puede ser mera retórica, debe ser activa como nunca antes, valiente y desafiante. Los necesitamos a ustedes para romper el bloqueo mediático que justifica esta agresión. Necesitamos barcos con petróleo, suministros que desafíen los bloqueos navales y las amenazas arancelarias. Necesitamos brigadas de apoyo técnico y, sobre todo, necesitamos que los pueblos de Europa no sean cómplices con su silencio. Solidaridad hoy no significa, solidaridad hoy significa denunciar
que apagar y dejar morir de hambre a un pueblo es un crimen de lesa humanidad, no política exterior. Y debo hablar también, muy breve, de otro Fidel, mi padre, Fidel Castro Díaz Balar. Hoy conservo una foto del 8 de enero de 1959. Fidel, mi abuelo, entra victorioso a La Habana en el tanque y él sostiene un niño en sus brazos, mi padre. Mi padre nació el 1 de septiembre del 49 y su nacimiento le salva la vida a Fidel, manteniéndolo alejado de una emboscada ese mismo día. Mi padre fue la continuidad científica. Fundó el programa nuclear de Cuba, no para la guerra, sino para obtener energía y aplicaciones en medicina, agricultura e industria. Y luego dirigió nuestros esfuerzos nacionales en nanotecnología. Un minuto. Y aquí estoy, siguiendo sus pasos en la vida y en la ciencia, construyendo puentes académicos entre nuestras naciones. 59 años después de aquella entrada triunfal, mi padre pasa a la eternidad. Y hoy siento que ambos, los dos hombres más importantes de mi vida, caminan y luchan juntos. Mi nombre es Fidel, mi padre es y será siempre Fidel, mi abuelo es y será siempre el eterno e invicto Fidel. Es difícil llevar un nombre que no es el de uno, a veces se siente como un peso gravitacional, pero mirando alrededor de esta sala me doy cuenta de que no lo llevo solo. Fidel no es solo un hombre, es una conducta. Fidel no es un hombre, es un estándar de dignidad. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankees de América Latina! Llegaron con promesas y banderas de libertad. Dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan. Con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! América Latina no se domina. América Latina no se domina. Países militares sobre pueblos sin voz. Corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Ni bloqueos ni balas nos arrodillan. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Soberanía viva, libre y combativa. ¡Fuera! 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 América Latina no se domina. América Latina no se levanta. Golpes, no más mentiras, no más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Desde el barrio hasta la cordillera. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Este continente ya decidió su bandera. ¡Fuera!
Vamos con un anticipo y vamos con el recuerdo de otro anticipo. Creo que le va a interesar esto. Estuvimos observando los problemas que se vienen para el viejo continente. Presten atención a estos datos. Según los datos demográficos recopilados por una fundación berlinesa, la población de origen extranjero en la Unión Europea aumentó de unos 40 millones de personas en 2010, lo cual ya era corrosivo, a aproximadamente 64 millones en 2025. De la población total de la Unión Europea, que ronda 451 millones, alrededor del 15% es ahora de origen no comunitario. Y lo que es más sorprendente, solo entre 2023 y 2025 se incorporaron 7,3 millones de inmigrantes. El impacto de la migración a nivel planetario se concentra de forma abrumadora en Europa Occidental. El informe señala que Alemania sigue siendo el principal destino, con una población nacida en el extranjero que ha pasado de unos 10 millones en 2010 a 18 millones en la actualidad, lo que ya supera una quinta parte de la población del país. Se dan proporciones similares en España, Bélgica, Austria y Suecia. Por su parte, países como Polonia se sitúan en torno al 2,6% frente a la media de la Unión Europea, que ronda el 14%. Bien, y esto está dando lugar, imaginan ustedes, a debates importantes de fondo y ninguna solución. Y no está de más señalar que, pese a esta migración potente, no hay un análisis de fondo que surja desde Occidente acerca de las causas de la inmigración. Porque las políticas que las naciones más poderosas llevan adelante sobre aquellas colonias o aquellas zonas dominadas, política, cultural, pero sobre todo económicamente, que son las que generan una situación de preocupación integral para sostener a las familias, que por lo tanto migran con el objetivo de encontrar un mejor destino. Al no haber un abordaje de esa situación, lo que se observa es, vamos a resolverlo echando gente, es lo que se les ocurre, ¿no? Como dato concatenado, aun cuando tenga sus variantes, es necesario decir que el ICE y la política represiva interna expulsiva en los Estados Unidos se desarrolla de manera plena. Vieron que se habla menos del tema, pero ha habido muchas muertes. Hoy, de hecho, un ciudadano colombiano fue asesinado por las fuerzas de seguridad. Pero no son solamente los migrantes, lo cual ya sería un delito en general, sino también los norteamericanos de origen blanco, nacidos en Estados Unidos, que salen a protestar y no están las cámaras del campeonato para identificarlos y son fuertemente reprimidos por las fuerzas de seguridad dispuestas por el gobierno norteamericano. Occidente tiene un problema serio en la configuración de sus estados, porque es ostensible que una población, que lo diga Francia, de esa naturaleza, manifiesta, protesta, exige derechos, reclama, después de un tiempo de radicarse en un lugar, tiene consideraciones muy fuertes sobre su derecho humano a tener trabajo, tener casa razonable, poder viajar de manera adecuada, y esto se transforma en una exigencia sobre el Estado que tiene una presión muy fuerte del conjunto de la población, porque mientras tanto, como bajan los presupuestos sociales y como bajan los presupuestos debido a la hegemonía de los sectores corporativos armamentísticos sobre esas naciones, también hay menos recursos para la población en general.
la población natural, podríamos decir, de esos distritos. No hay solución para uno, no hay solución para otros, y bueno, y aparece el que como idea genial dice, echémoslo, vamos a sacárnoslo de encima. Bueno, es una situación que ostensiblemente, y ahí por eso mencionaba el ICE, viola derechos humanos desde otra perspectiva. Porque cómo hacer para echar a alguien que lo que quiere es llegar a un lugar para trabajar y establecer su familia. Esto es un anticipo de lo que se viene. Es un anticipo de, en algunos casos, corto plazo y en otros mediano plazo. A diferencia de otros anticipos que hemos realizado, más vinculados con el mediano plazo en términos estrictos. Europa tiene un verdadero problema con la migración. Y el problema es que en lugar de tomar las consideraciones inversoras y civilizatorias que está planteando China y otras naciones de la multipolaridad, lo que hace es ratificar el desarrollo de la exacción de recursos como política única y el empobrecimiento de otras naciones como salida para resolver sus propios problemas. Mientras África, Asia y las zonas circundantes no crezcan, inclusive América Latina, mirando a Europa también, aunque ostensiblemente hay una vía hacia los Estados Unidos más importante, mientras no haya solución para esas naciones con proyectos de desarrollo que garanticen su soberanía y su crecimiento, va a ser muy difícil llevar adelante una política interna que resulte equilibrada en materia de migración y erradicación de aquellos migrantes en las zonas centrales de Occidente. Ahora bien, han visto ustedes, y dentro de un ratito vamos a escuchar el informe de Úrsula Asta desde Irán, que nuestra emisora anticipó esto. Lo anticipó cuando les narramos la reunión sostenida por las corporaciones armamentísticas destinada a absorber más recursos del Estado norteamericano. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Los empresarios de ese espacio, que es un espacio concatenado con el financiero y con los laboratorios, algo para entrarle, está también en la fuente segura, si lo busca históricamente, el tema de los laboratorios, cómo engarzan en esta situación. Cuando se firma el acuerdo de paz en Asia Occidental, las corporaciones se reúnen en Casa Blanca con el presidente de la Nación, con el secretario de Defensa y con el responsable de la CIA, y le dicen, no desde una perspectiva venimos a solicitar que, sino como funcionarios, son parte de la gestión, ahí está el tema, ¿no? Que desde hace rato viene damnificando la inversión productiva y el Estado y la estatal norteamericana. Acá esto de firmar acuerdo de paz no es para nosotros, digamos, a ver si se lo toman en serio. Pocos días después empiezan los revividos bombardeos, tanto de Israel sobre el Líbano como de los Estados Unidos sobre Irán, resquebrajando la propia letra que habían suscrito. Quiero, como les decía recién a la gente de Hispan TV, a quien le mando un gran saludo, Mariano, Javier y compañía, charlábamos sobre esto justamente. Digo, bueno, aquí lo que se hace necesario es, por un lado, cerrar filas sobre los multipolares que están defendiendo su derecho al crecimiento, al desarrollo y a la paz, y tomar en cuenta el planteo que se hizo sobre el respeto a las civilizaciones. Y a partir de allí, trabajar para que los recursos genuinos obtenidos en cada uno de los distritos sean canalizados en desarrollo social, humano, económico, propio del territorio que lo genera. Nada de esto viene sucediendo precisamente porque lo que se pone en juego es la democracia, aunque parezca mentira y alguien diga no, sí. Occidente se mueve de aquí para allá en el orden bélico con el argumento de promover la democracia, un disparate absoluto, pero un disparate además que se concreta cuando suceden estos acontecimientos. ¿Por qué lo señalamos? Porque a tal punto están las potencias occidentales gobernadas por las corporaciones armamentísticas y financieras que
por encima de toda votación, por encima de todo programa preelectoral, por encima de toda promesa y por encima de toda exigencia, aún manifestada en las calles por la misma población, lo que hacen es llevar adelante el programa de las empresas. Y ese programa está relacionado con la canalización de recursos sobre los sectores armamentísticos. ¿Qué quiere decir esto? En una reunión, nosotros mencionamos aquí a todas las empresas, ¿no? Con Trump, Hexes, la CIA y las empresas que son BAE Systems, Lockheed Martin, que ya tenía funcionarios adentro del área de defensa, Northrop Grumman, RTX Corp, Boeing no es solo un avión, Honeywell Aerospace, Lance Technologies, todos esos se juntaron como quien dice, vamos a hacer una reunión de funcionarios del área económica a ver a dónde destinamos los recursos. Casi no habla Trump, la deja correr. Hexes articula, según la información que nosotros tenemos, el debate, y la CIA lo que hace es tomar nota de lo que piden las empresas. Las empresas dicen, acá se terminó esta historia de la paz, basta, o vuelven sobre Asia Occidental para generar conflicto, porque si no, además queda Irán como ganador, lo cual es visible públicamente, o buscan un conflicto en otro lado, ¿no? Buscan un conflicto en otro lado. Ahora vemos el estrecho de Hormuz y vemos otras variables sobre las que hemos advertido que pueden desarrollarse bélicamente en beneficio de estas corporaciones. Esto es así, en buena medida, porque cuentan con la cobertura de la irresponsabilidad, como el presente los tiene todavía en ciclo de transición como muy poderosos, pueden operar, y como no tienen ningún problema en asesinar seres humanos, eso es parte de la ecuación. Mientras los multipolares, no porque sean más buenos, porque aquí hay una confusión, alguien te dice, no, pero eso es un argumento pro-chino, es una tontería. El problema de la Organización de Cooperación de Shanghái es que tiene que afrontar, junto con los BRICS, una agresión, pero tiene el futuro en las manos y no quiere que se le rompa. Ese es el tema. No es que sean más buenos ni más malos. Tiene el futuro en las manos, no quiere que se le rompa y sabe que si pasa este presente directo, vamos hacia un mediano plazo más equilibrado. No justo, no socialmente equilibrado de manera plena, pero más equilibrado, más ordenado, donde la rapiña sobre otro estado no sea moneda corriente y el asesinato de pueblos o de jefes de estado de otros estados no sea parte de la ecuación del juego. Es decir, no es la solución integral, pero es la solución parcial que el mediano plazo al que ha llegado la humanidad, que va a llegar dentro de un tiempo, y la situación presente disparada puede ofrecer. Entonces, yo recomiendo la lectura de las últimas fuentes seguras, en particular una nueva ofensiva de las compañías de armamento para absorber los recursos del Estado norteamericano, escrita ni bien terminó de firmarse el memorándum de acuerdo de paz para Medio Oriente, publicada en La Gráfica, y las otras también porque entornan de manera adecuada, inclusive la referida al viraje de algunas de las monarquías del Golfo Pérsico que observaron la situación y dijeron, che, estos están muy entusiasmados en la guerra, pero acá si sigue la guerra, la vuelve a ganar Irán. Habla Gabriel Fernández, esto es La Señal Medios. Esto es La Señal Medios. De España, estamos hoy recuperando así un poco los testimonios, porque hoy es tapa en el mundo lo épico de la selección argentina, y ya como lo hemos hecho en otras oportunidades, consultamos a integrantes de lo que ya es un clásico, ¿no? En España, el chiringuito de este programa deportivo, claro, ¿no? Y estamos en comunicación con Jorge de Alessandro, exfutbolista, periodista deportivo de El Chiringuito en España. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, tan emocionado como esa señora de Pilar, yo también. Ah, bueno. Cuenten, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, yo estaba trabajando porque estábamos haciendo el partido en directo y evidentemente lo vivimos, la verdad que lo vivimos con mucha dificultad, porque evidentemente no nos podemos, ahora con el final y con la épica no nos podemos olvidar que el equipo no estaba funcionando, no estábamos jugando bien y
y por un momento cuando termina el tercer cuarto, que estábamos demandando soluciones desde el banquillo, es como aquel cirujano que tiene ahí está operando y había bastante lentitud por parte de Scaloni para hacer unos cambios que ya estaban demandando con urgencia, y bueno, y sucedió todo lo mágico. Despertamos, llegó los cambios de Scaloni, que parece que le hubieran dado ciencia infusa para que los hiciese, y ahí, a partir de ahí, la magia de Leo y todo se coronó en este hecho heroico, ¿no? Esta heroicidad que hoy nos da toda la tapa del mundo en cuanto a lo que fue Argentina. Pero evidentemente esa fue un poco mi lectura y mi sufrimiento, ¿no? La incapacidad de poder tomar una decisión de hacer los cambios que no se hacían. Quería meter rápidamente fundamentalmente a Lautaro, que era trascendental su presencia, y a Nico González en la banda izquierda, que teníamos una banda absolutamente atascada y era fundamental. Fueron dos cambios fundamentales. Y eso, de ahí radicó un poco la reacción del equipo. Todo tiene un porqué, no recemos a los santos, ni a San Cayetano, ni a todos tienen su valor, pero están para otras cosas más importantes. Ayer la clave fueron los cambios. ¿Los cambios te parece que fueron en el momento oportuno y preciso? No, tarde. ¿Tarde fueron? Tarde, porque si nos meten el tercer gol ya estábamos en el 6. Sí. Los cambios tenían que haber sido en el minuto 45-46, porque el partido ya estaba leído. Ajá. Estábamos leyendo un equipo que Argentina estaba atascada, lenta, con pases muertos, sin profundidad, y eso se lo estaba viendo todo el mundo, la señora de Pilar, yo y mi tía en Chivilcoy. Entonces, evidentemente, teníamos que tomar soluciones. Y afortunadamente llegó el cooling break, eso, y gracias al que inventó el cooling break, que hubo ahí un consenso, y el consenso de nuestros técnicos, y ahí surgió la revolución. Surgió la revolución de la remontada, ¿no? ¿Y por qué te parece que se apega Scaloni a un esquema por ahí y no cambia rápidamente, como vos decís, lo tendría que haber hecho al minuto 45, no sé qué minuto dijiste? Yo creo que a veces hay que ser... Yo a veces creo que Scaloni es un gran técnico, pero bastante inexperto, obvio, ¿no? Entonces yo creo que ahí otro técnico como Menotti o Bilardo, otro tipo con mucho más bagaje en este tipo de eventos y de remontadas, hubiera utilizado el bisturí con mucha más aceleración, como aquel cirujano experto de cualquier clínica. Yo creo que se dejó llevar, y bueno, pero afortunadamente vamos a quedarnos en lo positivo, porque ahora con este triunfo con Suiza en el futuro hay mucho que trabajar en Argentina, porque hay mucho que corregir. Y eso nos puede llevar a conseguir el título. Yo soy muy optimista, pero hay que corregir muchas cosas. Por ejemplo, banda izquierda definitiva, jugar con dos puntas o con Julián por detrás, sacrificar a Messi en el 8, quitar a De Paul del 11. Si se insiste con Paredes o De Paul se disputan un puesto. Yo creo que Paredes está mejor en este momento para liberar a McAllister y fundamentalmente a Enzo Fernández con llegada por puntas. Eso es un poco, no tenemos más, tampoco busquemos más, no, claro. Porque miras para el banquillo, no hay nadie, hay mucha gente, pero poco talento, Ajá. Bueno. Yo creo que con estos 15, 16 jugadores tenemos que hacer el campeonato. Jorge, perdón. Esta tardía salida de Paul, que coincido con vos, yo creo que De Paul en el entretiempo debería haberse quedado ya en el banco de los suplentes. Creo que Scaloni tiene una fe ciega de estos mediocampistas, especialmente campeones del mundo, que saben que nunca lo van a dejar a gamba. Ayer estuvieron a nada. Que hasta último momento confía en ellos, ¿no? Porque hasta Enzo Fernández, también con un rendimiento muy flojo en el segundo tiempo, siguió y vos fíjate, terminó definiendo el partido. Sí, evidentemente, pero fíjate, si pones la lupa del partido, Enzo mejoró mucho con la presencia de Nico González por banda izquierda. Sí. Porque a Tagliafico lo tenía 30 metros, pero por detrás. Tagliafico hizo 2 o 3 apariciones importantes con ese centro atrás rasante y alguna cosita más en el primer acto, pero después Tagliafico no cruzó la línea de medios. Es decir, no pasó de la General Paz. Entonces no podemos ir a Pilar si no cruzamos la General Paz. Vamos a hacer el fútbol, es el juego de la vida. Obvio. Nosotros no tenemos una banda izquierda y entonces Nico González le provocó eso y Enzo Fernández mejoró. Todo tiene un porqué. ¿Y cómo sería tu equipo del sábado? Bueno, yo con Suiza jugaría con 3 volantes, quitaría De Paul, jugaría con McAllister
Paredes, que no lo quito porque está bien, de stopper por delante, y por izquierda jugando con Enzo Fernández, y adelante Messi, Lautaro y Julián Álvarez. Y después, como cambio inmediato, la presencia de Nico González. Porque yo a Nico González no lo pondría de lateral izquierdo, porque sería tener una base física en un partido de mucha fuerza. Ese sí lo tendría en el banquillo para hacer el comodín del partido. Bueno, ese para mí es el comodín del partido. Scaloni, Messi, Julián, Lautaro desde el primer minuto ya dejó en claro que imposible. Bueno, entonces colocar a Nico González por la izquierda. Claro. Bueno, pero también puede... Yo es una opinión que estoy dando a lo que estoy viendo. Ahora, me sorprendió lo que dijiste, que mira el banco y no hay soluciones. Lo Celso, Barco, Ezequiel Palacios, más allá de que no los utiliza Scaloni, ¿no crees que puedan ser llave para a veces destrabar algún partido complejo? Yo no veo ese tipo de... No los veo. Yo no creo... Porque eso no se utilizó ni durante los temas de clasificación del Mundial. Sí. Argentina ha mantenido jugaron siempre los mismos. Ha habido gran inmovilismo, no ha habido oportunidad. Porque yo en ese contexto que me pongo, el mejor jugador de todo eso está en la lista, que se llama Buendía, que viene de ser campeón de Europa con el Aston Villa. Sí. Entonces ese era el jugador relevo, porque ese jugador te juega como Enzo Fernández, con gol, con llegada y con trabajo. Es decir, Argentina no tiene en el banquillo un jugador como Buendía. Y Lo Celso prácticamente estuvo inactivo en el Betis Balompié. No jugó nunca. Y cuando jugó el Betis perdió hasta la finalísima, perdió hasta el carnet de identidad el Betis. Escúchame, vamos a ser serios. Almada no triunfó en el Atlético Madrid. Están jugando con jugadores que sí, que han mantenido el prestigio y respeto. Yo estoy hablando como analista, y más que nadie quiere que gane Argentina, Obvio. Yo realmente, es como el que va al doctor, y le miente al doctor. Claro. Si estás hablando conmigo y quieres que te mienta, te miento. No. Me encanta, Yo soy el doctor ahora. Exacto. Ojo, me puedo equivocar, No, está me bien. equivoco mucho, Y después el tema del lateral derecho. Claro. Molina fue un desastre en el Atlético Madrid y Montiel ya no juega ni en River. Tenemos un grave problema. Bueno, ahí llevó dos jugadores que estaban en un 70-60% físico y los llevó a los dos. Efectivamente, ¿ves cómo coincidimos? Sí, Entonces ahí es una avería, es un grave problema. Es un grave problema, date cuenta que el lateral derecho nuestro se enfrenta con el mejor jugador de Suiza, que se llama Vargas, un jugador que juega en el Sevilla, el jugador rápido, que ayer hizo precisamente con el número 17 el último penalti. Mira si te doy datos. Así que hay que tener mucho cuidado. Sí, totalmente. Bueno, la verdad que muy interesante. Y después hay otra cosa, lo más importante de lo de Leo Messi, señores, estáis atentos, defender a Messi, defendamos a Messi, porque el grave problema de Messi ni lo veis a la lejos. ¿Sabes cuál es el problema de Messi? ¿Cuál? Que va a ser el nuevo Balón de Oro. Y la campaña en Europa está para que sean otros jugadores. Mirá. Entonces empezó la campaña de descrédito. Claro. Empezó la campaña anti-Messi. Pero la campaña anti-Messi es precisamente esto, sí, darle salida, porque es que el Balón de Oro no va a ser para ningún jugador, y mucho menos ni del Madrid, con los franceses. Este es el gran problema de Messi. Messi empieza a estorbar, porque lo querían jubilar, como Cristiano, como CR7. Messi va a ser el nuevo Balón de Oro, porque lo dicen todos los técnicos del mundo. Entonces, si Messi es el mejor jugador del Mundial, tendrá que ganar el Balón de Oro. Pero ¿qué pasa? Que el mercado está preparado para otra cosa. ¿A quién quería el mercado para Balón de Oro? Escúchame, no me digas eso, si me ofende. Si no lo ves claro, me ofende. ¿Quién va a querer que sea Balón de Oro? ¿Mbappé? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La mayor industria mediática. Ahora, ¿qué te parece? Jorge, más allá de que coincido con tu análisis... dices, ¿sí? ¿Cómo? Más allá de que coincido con tu análisis en cuanto a la formación, la conformación de la selección, hay algo que vos dijiste, por ejemplo, sobre los laterales derechos. A mí me gusta, me encanta Montiel, más allá de que es cierto que no estaba jugando todo lo que quisiéramos. Ahora, a la hora de dar vuelta una historia, ¿qué vale más? ¿Un 4 que esté jugando de 4 como Dios manda? ¿O un pibe que le digas andar a la cancha y resolveme esto y termina apareciendo de 9 y habilitando a Messi? No lo sé. Yo creo que lo que pasó en los últimos 15 minutos creo que fue producto de nuestros genes, nuestro espíritu de madera de campeón, como diría Carlos Salvador Vilardo, mucho más lejano que nuestro filósofo Menotti. Ayer ganaron los bilardistas, es decir, se ganó por el coraje, por la garra, ¿no? Entonces olvidamos la ortodoxia por momento y sacamos el coraje, ¿no? Y evidentemente tener a Messi en el momento que está. Tenemos que aprovecharnos de todo esto. Me preocupó el Dibu está, cada vez que le tiran el gol, no ha hecho una tajada de mérito todavía. No, lo dijo ayer el Dibu, lo dijo, que está en deuda. Mira qué coincidencia. No, ayer lo dijo, él admitió, fue el único, dijo, hasta ahora me están salvando mis compañeros a mí, ha llegado el momento que yo salga al rescate de ellos.
Mirá, vos ves cómo vemos todo el mismo fútbol. Sí. El problema es cuando nos ponemos la bata blanca de Claro. fantasma y no queremos ver la realidad. Claro, bueno, eso, muy bien. El fútbol, no saben que el fútbol es único. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a hablar con intereses y corsés, Claro. y eso realmente limita la capacidad de expresión. Le La quiero libertad de expresión. preguntar, Dígame. Gato, a Jorge, por Marcelo Bielsa. ¿Qué cree que le sucedió a Marcelo Uruguay Bielsa, te lo y a resumo Marcelo rápidamente. en este Mundial? Marcelo es el mejor teórico del mundo. Marcelo, si yo tengo que hacer una cátedra en el mundo mundial, mi director intelectual se llama Marcelo Bielsa. Perfecto. Ahora, Ahí, escucha. ahora Marcelo Bielsa no dirige a mi nieto, no entrena a mi nieto. Claro, te enojarías mucho. No, porque ha perdido, es decir, el conocimiento lo desbordó. Es decir, el conocimiento lo desbordó y esa persona está al borde de la histeria. ¿Me comprende? Y eso pasa en la persona súper inteligente, suele pasar. Entonces, Marcelo Bielsa pasó el límite. Perdóneme que esto yo lo vi con un colega que se llamaba Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi era un genio. Era un partido que yo era el técnico estaba jugando, yo jugaba el Mérida Atlético Madrid y juego contra él. Y en ese mismo partido me cambió 5 veces el sistema. me cambió del lateral derecho. me pasó Está un para 4-4-2, una cátedra en la Universidad del Fútbol. Efectivamente, y llegó un momento que me llama Solazábal y me dice, este está colifato. Me dice, Ahí está me dice pero no radio colifata. O sea, Radio colifata. muchos conceptos les hace mal a ustedes los jugadores. No creo que sea pragmático, ya no empiezo a hablar de los jugadores ni nada. Te quiero decir que Bielsa está desbordado por el conocimiento, tiene el gen del conocimiento. Claro. Y vamos a darle su sitio, que de cátedra, como Domingo Faustino Sarmiento. Muy bien. Es decir, Sarmiento es el... Te lo ubico. Como decía, ¿o no? Sí, Como decía perfecto, perfecto. Lo que pasa es que acá Jorge, trabajo con 2 viudas de Bielsa, ¿viste? Que no ven, como vos decís, la realidad. Se ponen la bata blanca del fantasma para no ver la realidad. No, pero perdóneme, soy admirador de Bielsa. Aparte, le voy a contar una historia. Cuando Bielsa comienza en Newell y hace una gira por Europa, el primer partido que juega Bielsa con Newell's Old Boys de Rosario, con aquel equipo que después fue histórico, lo jugó en el campo del Figueras, jugando un Figueras que fue Unión Deportiva Figueras, Newell's Old Boys de Rosario. Mira si conozco a Bielsa de aquella época. Y yo era el entrenador del Figueras. Yo soy mayor que Bielsa, somos de la misma generación y nos enfrentamos aquel día que Bielsa venía cargado de ilusión, tuvimos alguna charla y ya albergaba un gran futuro. Mira si conozco a Bielsa de sus métodos y procedimientos. Bueno, Jorge, grande, porque así hay que hablar. Yo presumo de Bielsa, presumo de Bielsa, Sí, está claro. No sé si lo me ubicaste entiendes, muy bien, lo ubicaste muy bien, no aclares más, estuviste impecable en todo. No aclares más, hasta ahí ha quedado con moño y todo. Gracias, Jorge, abrazo enorme. Perdóname. Sí. La clave del descrédito que estamos sufriendo, que nos están matando en España, dice que ganamos por el árbitro. Pero bueno, déjalo. La clave de todo esto, que Messi va a ser el nuevo Balón de Oro. Eso rompe todo, mirá eso vos, rompe todo el mercado. Eso que dijiste no lo teníamos en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Escúchame, soy de la escuela de Juan Carlos Lorenzo, esto es para vivos. Muy bien. Lo que pasa es que vamos un paso por delante. Muy bien, Vamos Jorge. un paso por delante. Sí. Apúntatela. Fantástico. Gracias, gracias. Abrazo enorme. Chau. Bueno, qué impecable. Qué analista. Qué analista. Qué lección de todas que las les veces dio. que salió con nosotros, Qué que fueron lección. muchas, esta fue la mejor. Es la mejor, Metió hoy, una impecable. cantidad de Pero aparte muy ejemplos, realista. factos, dirían. Muy bien, y qué lección que les dio a la Cuando viuda saquemos de Radio 10 Bielsa. al mundo lo vamos a ir a visitar, Vamos sí, a ir. obvio. El Lo programa vamos a que tener. hacer allá. Es para tenerlo en la mesa. El programa que vamos a hacer allá cuando estemos en Pero Madrid. sí. Papá. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y
y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.